Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de Quinto Cambio. Esta vez con un tema interesante, diría que es una especialidad de mi compañero, el señor Nacho de Tito. Nos vamos a meter con África en los mundiales, con los equipos africanos, con las naciones africanas compitiendo en Copa del Mundo. Vamos a darle un contexto a cómo han sido, cómo han llegado, cómo fue la preparación, cómo se manejaban sus resultados deportivos en la previa a participar en Copa del Mundo y, por supuesto, su competición doméstica, ¿no? La Copa de África, que es siempre de donde se nutren estos equipos para llegar de la mejor forma a la Copa del Mundo. Obviamente, vamos a arrancar presentando al querido compañero, a Nachito. ¿Cómo estás, Nacho, querido? ¿Qué haces, Dani? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Todo bien, con muchas ganas de meternos en esto, una linda manera de abarcar algo, un fútbol que no se ve tanto, ¿no? Es siempre marginado, habitualmente lo ha sido desde FIFA como popularidad. De hecho, es bastante difícil acceder aún hoy a las imágenes en vivos de Copa de África. Sin embargo, bueno, el mundo cada vez más va mirando para ese lado por una evolución constante del juego. Y, a ver, podemos sernos los tontos o no, pero hoy con la cantidad de plazas que tiene a nivel Copa del Mundo en los últimos 35 años, se ha notado una evolución, bueno, que es imposible de ocultarla, ¿no? Sí, una evolución notoria y también algo que yo creo que el continente africano se merecía. Vamos a hacer un repaso, como dijiste, ¿no? De todas las actuaciones en los mundiales y vamos a ver que desde un primer momento dieron la talla. Tal vez, bueno, obviamente, las primeras dos, tres ediciones siempre cuestan, pero desde ahí, para mí, para ponerlo en contraposición, por ejemplo, con Asia, a los asiáticos les costó muchísimo hacer pie en la máxima competición mundial. Yo creo que los africanos rápidamente pudieron ponerse a tiro. Bueno, vamos a ver muchísimos ejemplos, ¿no? Está, bueno, el famoso Argelia, está Túnez consiguiendo la primera victoria. Después tenemos, bueno, últimamente Marruecos llegando a una semifinal del Mundial y no de local, porque, por ejemplo, Corea llegó a una semifinal del Mundial, pero de local y con una polémica que debería haberse quedado fuera en octavos de final. Pero creo que son cupos merecidos para uno de los continentes más grandes del mundo. Esto hablando geográficamente, no futbolísticamente, sino de un tamaño enorme en el que entran 56 naciones. Así que creo que vamos a hacer un recorrido muy interesante. No hay tantas imágenes como decías, no se le da mucha bolilla al asunto. En la última Copa Africana de Naciones, en las últimas dos ya, la página de FIFA directamente ofrecía algunos partidos gratuitos, no todos, pero en fase de grupos entregaba algunos para que la gente pueda verlos. Pero bueno, como decimos, ¿no? También tampoco ayuda que lo hagan en enero en plena competición y que no se dé el ambiente para eso, ¿no? Porque que lo hagan en enero no les queda otra por el clima del continente. Entonces se tiene que jugar en enero sí o sí, o arrancando en diciembre y terminando en enero, pero ninguna competición como si se para la Eurocopa o para la Copa América. Pero bueno, eso también tiene más un tema de calendario que otra cosa. Y todavía es un tema de discusión, sobre todo en los clubes europeos que tienen que ceder jugadores cuando llega la competición, ¿no? Equipos que quieren ceder, jugadores que se pelean con sus clubes dueños, jugadores que ponen cláusulas en los contratos para poder ir. Bueno, y para otros, para los cuales es un orgullo, ¿no? Por ejemplo, en naciones un poco más chicas, como puede ser las hoy ya conocidas Cabo Verde y Guinea Ecuatorial, que cuando un jugador suyo de tercera, segunda categoría de la liga local es convocado a su selección, es motivo de alegría y obviamente también de un incentivo económico para el club que lo ayuda a seguir creciendo y a obtener jugadores de esas naciones tal vez de segundo o tercer orden africano. Tal cual, sí. Además, uno piensa, para muchas de esas naciones, la Copa Africana es la única chance de representar al seleccionado, bueno, en algún tipo de torneo internacional. Hay equipos Claro. que saben que no van a llegar a la Copa del Mundo por eliminatoria, así que jugar un torneo defendiendo a su selección, bueno, más allá de que nosotros lo veamos y lo minimicemos a nuestra altura, bueno, es un poco también lo que ha pasado históricamente entre la diferencia de la Eurocopa con la América. La Copa América se juega cada 2 años. Es como que los europeos la miraban medio de refilón, año impar, no te doy los jugadores. Los mismos jugadores se bajaban. Bueno, hoy puesta en un orden y poniéndola en espejo con la Euro, empieza a tener otro tipo de seriedad. Bueno, quizás en algún momento África logre encontrar ese equilibrio para que el torneo logre tener el valor que se merece, que es ser campeón de un continente gigante con 50 y pico de naciones afiliadas a la FIFA.
Vamos Sí, a... ahora hablando de eso justamente van a ajustar el calendario, va a dejar de ser cada 2 años, va a empezar a ser cada 4. Ahora tengo entendido que se juega la de 2027, después 2028 hacen una ahí, la Gran Copa América, y después ya se empieza a jugar cada 4 años entre medio de los mundiales. Claro, bueno, está bien, para que tenga... eh, para que sea un momento lógico y que también, a ver, valida el campeón que se juegue cada 4 años, ¿no? Ser campeón de un continente que tiene un campeón 4 años es un montón. No es lo mismo cuando vos pasaba en la época de la Copa Confederaciones. En Sudamérica había dos campeones entre una Copa Confederación y la otra. Entonces, ¿cuál es el campeón? ¿El de la primera, el de la segunda? Ni nosotros sabíamos realmente la respuesta. Bueno, hoy que el campeón sea el campeón por 4 años, en el caso de Argentina, que eh, logró ser bicampeón, lo es por mucho más tiempo, bueno, eso Sí, te da otra chapa, ¿no? Me parece que hace que el torneo también tenga eh, otra sensibilidad para el espectador puntual de fútbol y hace que su historia también se pueda enriquecer un poco más. Te decía, arrancamos el recorrido rápidamente con lo que es el comienzo de la participación africana en Copa del Mundo. Desgraciadamente no hay imágenes, pero sí vamos a ver una formación de el equipo de Egipto, que fue el debutante en el Mundial, como bien lo dice ahí, de 1934 en Italia, el segundo Mundial, el primer Mundial con 16 participantes. Egipto obtuvo una plaza para jugar en él. Tiene un solo partido porque, como si fueran las rondas de hoy, diríamos que el Mundial se jugaba básicamente en lo que es octavos de final. O sea, arrancabas claro. 16 equipos, bueno, cruces directos y le tocó a los buenos de Egipto encontrar a Hungría, que terminó perdiendo por 4-2 y quedando eliminado directamente. Sin embargo, marcaba un precedente interesante para la selección africana en ese momento ya, bueno, dar el presente en un mundial que todavía estaba, digamos que, intentando reconocerse a sí mismo, ¿no? Todavía no se habían estabilizado la cantidad de equipos, cosa que no iba a pasar hasta 1958, donde recién empiezan a marcarse los 16 equipos participantes y a partir de allí, bueno, uno ve una progresión que se fue dando en el tiempo. Acá estaba todavía todo al verse, todo al caer. Se dice que Egipto también iba a participar en el Mundial de 1930, pero que hubo un problema de logística y lo dejaron varado Sí, cuando tenía que hacer la conexión en Europa para llegar a Uruguay a jugar la primera Copa del Mundo y terminó quedándose allí sin poder viajar al Mundial. Bueno, cosas que tienen que ver con realmente lo que es 100 años atrás, los comienzos del fútbol y los comienzos de los torneos internacionales de aquel momento. Uno jamás podrá saber quién era el mejor de verdad. Los uruguayos se jactan de serlo y uno tiene que decirles que es cierto que ganaron los Juegos Olímpicos del 24 y el 28 y el primer campeonato del mundo de 1930. Realmente no sabemos si los rivales a los que enfrentaban eran los mejores porque el hecho de que la logística y el no viajar, bueno, fuera todo muy complicado. Inglaterra se siguió autodenominando el mejor equipo del mundo sin jugar. Como por ejemplo, sin jugar la Copa del Mundo, nosotros somos los mejores porque inventamos esto y nadie juega como nosotros. Claro, no había competencia, entonces decimos que somos los mejores. Bueno, a ver, es un poco complicado, pero vale la pena nombrarlo porque me parecía que el premio, o me parece que el premio en la historia, y como vamos a ver lo que cuesta volver a África a los mundiales, haber tenido su pequeña participación en 1934, bueno, marca un precedente interesante para Egipto en aquel mundial. Decíamos, sí, Nacho, Un Egipto también que no solamente perdió el barco en el 30, sino que en el 38 tenía que jugar la eliminatoria contra Rumania. Recordemos que en esa época la eliminatoria se jugaba exacto, entre confederaciones, porque en ahí, África el único participante era Egipto, y Egipto no termina viajando a Rumania porque ponen el partido durante el Ramadán, y los jugadores de Egipto protestan y por eso no viajan y por eso clasifica a Rumania. Digamos, también esas cosas de logística, del partido se juega en esta fecha, no, nosotros no, bueno, no juegan y quedan afuera y se retiran. Nada, cosas de esa época, ¿no? O sea, Egipto en los primeros 3 mundiales tal vez podría haberlo jugado los 3 y termina jugando uno solo, y un solo partido encima. sí, tal cual. A ver, hay historias de partidos de eliminatoria donde no se ponían de acuerdo dónde se iba a jugar la sede y se jugó en la misma sede del Mundial 3 días antes de que arranque la competencia. O sea, Claro, hicieron viajar a dos equipos y al final, bueno, vos perdiste, así que no vas a jugar. O sea, una cosa increíble, increíble a los ojos de hoy,
si uno va a lo que eran esos comienzos del fútbol, bueno, la ilógica de este momento puede ser bastante lógico en aquellos años. Decíamos, una distancia que uno va a hacer valer porque llegamos hasta acá y la primera participación de un equipo después de Egipto es recién en 1970 con Marruecos y tenemos imágenes de este partido que es el tercer partido de grupo después de perder contra Alemania Federal y contra Perú. Va a lograr un empate ante Bulgaria, empate que va a significar el primer punto para un equipo africano en Copa del Mundo, primer empate y primer gol que da puntos, porque los demás fueron todos goles perdedores. En este caso va a tener Marruecos un gol que, bueno, lo va a hacer volverse con algo a su continente. Marruecos que tiene la particularidad de lograr el primer gol y el primer empate en Copa del Mundo. Después tener la suerte de ser el primero que pasa de ronda, lo vamos a ver en 1986. Y bueno, en el último mundial es el primero que accede a semifinales. Así que Marruecos está yendo, está destinado a ser el que da el paso adelante en el continente africano. Ahí vemos el gol. Sí, le faltó ser el primero en participar, digamos, ¿no? Como sí, fue Egipto el primero, pero bueno, estuvo ahí. Decíamos, ahí está el gol que un gol bastante sucio, pero para la historia de Marruecos debe ser un golazo, así que vamos a darle el valor que tiene para ellos. Ahí lo vemos en la repetición, el gol que le daba el empate para llegar a lo que sería la primera participación, 1934, Egipto, la segunda, 1970, en México 70, Marruecos, llegando solo a lo que sería la etapa de grupos, jugando los 3 partidos obligatorios de aquel momento. Recordemos, en ese momento eran 16 equipos, 4 zonas de 4 equipos, accedían los primeros 2 a cuartos de final. Marruecos claramente no alcanzaba a pasar de ronda, pero sí tenía una primera participación que además, Nacho, está bueno marcarlo, va a ser la participación de la continuidad. A partir de allí África va a tener representación en todos los mundiales. Exactamente, había pasado ya, bueno, primero para terminar de hablar de un poquito de Marruecos en esta Copa del Mundo, Marruecos tiene la particularidad que esto apelo a tu memoria, sobre todo con los europeos, de ser un equipo que clasifica primero mundial que a una Copa de su continente. O sea, Marruecos hasta ahí había disputado un mundial y 0 Copa de África. No sé si habrá pasado en alguna otra confederación, que alguien, porque en la Copa América todos disputan la Copa América, con lo cual era imposible haber jugado un mundial antes. Después en Europa no me suena que haya pasado tampoco, que alguien haya jugado un mundial y no Eurocopa. En Asia los que jugaron mundial no son tantos tampoco. En CONCACAF también me sonaría raro, ¿no? Pero bueno, una rareza. Y en el Mundial 70 también en África se da algo que hoy en día ya es más común por la cantidad de equipos que participan y en comparación la poca cantidad de cupos que hay, que es que se dio el primer equipo eliminado de camino al Mundial sin perder un partido, que fue Túnez. Túnez elimina en la primera ronda africana, creo que Argelia, si no me equivoco, y luego le toca con Marruecos y empatan los 3 partidos, partido de ida, partido de vuelta, partido de desempate, porque no existía en ese momento el gol de visitante ni los penales. Empatan el tercer partido y por sorteo avanza Marruecos, con lo cual Túnez, con una victoria y 4 empates, sin haber perdido un solo partido, se queda fuera del Mundial 70. Sacando toda esta parte, después se repitió, es más, Marruecos en el 68 queda fuera contra Túnez también sin perder, con lo cual Túnez tuvo una pequeña venganza ahí contra Marruecos, y hoy ya es algo más común ver equipos que no pierden y no clasifican, sobre todo en los equipos, sobre todo pasa mucho en el eliminatoria europea, con tanto equipo que tal vez empatás 4, ganás 4 y quedaste afuera. Sí, claro. Pero bueno, antes de esto había habido, bueno, obviamente dijimos del 34 al 70 no hubo ningún participante africano. Pasó en 1966, ya exigían un cupo directo. Estaban jugando eliminatorios, los jugaban como decíamos antes, a veces los juegan con Europa y con Asia, a veces directamente con Asia, y en el 57, como contexto, se funda la Confederación Africana de Fútbol. Únicamente 4 naciones, Etiopía, Sudán, Egipto y Sudáfrica, se disputan las primeras Copas de África, que empieza dominando claramente Egipto, y piden un cupo directo al Mundial. No quieren jugar eliminatorio contra otra confederación para acceder al Mundial. Cuando les dicen que no, se retiran de la eliminatoria, con lo cual para el 66 no hubo ningún equipo africano en la eliminatoria.
pero esa presión surge efecto porque en el 70 ya les dan su cupo directo, el primer cupo directo que les dan, en una época en que la Copa de África ya empezaba a crecer bastante, porque, recordemos, la fecha de independencia de casi todos los países africanos es de 1900 y monedas, algunos principios, otros mediados y otros ya más para fines, y otros inclusive en este milenio, con lo cual no es que había 4 naciones porque el resto de los países o no jugaban al fútbol o no les interesaba, sino porque no eran países independientes, eran colonias. Por ejemplo, a la historia de Ghana, que fue la primer colonia en jugar en Europa, jugó en Inglaterra, tenía un equipo, le decían el Brasil de África, pero todavía no estaba anotado en la Confederación Africana de Fútbol porque no era un país independiente. Después, cuando consigue su independencia en el 57, ya en el 60 se anota y empieza a disputar Copas de África. Pero bueno, hay muchas historias similares de países que no es que no tenían equipo, sino que no tenían nación para armar el equipo, digamos. Pero bueno, por eso también empieza a crecer en importancia y en cupos. A lo largo de los años lo vamos a ver, dijimos, antes por eliminatoria cruzada, después ni siquiera eso, después sí un cupo directo, hasta lo que mencionó al principio Dani, que hoy en día hay 9 cupos y medio. O sea, si Congo gana, pueden ser 10 equipos africanos en el próximo Mundial. Sí, me resulta increíble, creo que es una gran paradoja de la historia del fútbol, en 1966, con el boicot africano a la Copa del Mundo, una de las figuras de ese mundial fue Eusebio, que jugaba para Portugal, pero nació en Mozambique. O sea, un africano de pura cepa, una estrella mundial que estuvo a nada de ser campeón del mundo. De hecho, muchos en la previa daban a Portugal como uno de los favoritos a ganar ese mundial. Sin embargo, su continente, el continente de origen, bueno, prácticamente no tenía participación, no le daban un cupo directo y además, como decía Nacho, tenía una cantidad muy reducida de países que estaban disponibles como para jugar, cosa que hoy, a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo, bueno, vemos a una FIFA que tiene más miembros que la ONU, ¿no? Digo, hay países que están anotados en la FIFA, que hay gente que, o sea, hay organismos que no los reconocen como países y sin embargo sí pueden jugar al fútbol. Bueno, claro. Hoy estamos hablando de otro mundo, ¿no? Hace rato. Por suerte, en algunas cosas hemos avanzado bastante. Sí, afortunadamente. Pero bueno, nada, como decíamos, es una historia el fútbol africano hasta, como bien dijo Daniel, 70, 74 y otra muy diferente, la que viene a continuación, ¿no? Tal cual, tal cual. Si querés, Nachito, vemos videos de lo que será la Copa Africana a partir de su participación. Y sería buenísimo que lo encuentre el video, pero les juro y les prometo que está por acá. Ahí lo estoy viendo y ya es un montón. Así que vamos a agregarlo y vamos a charlar sobre lo que será la participación africana desde 1974 hasta el año 1986, si no me equivoco, Nacho. Sí, acá lo que estamos viendo básicamente es lo que fue la final del 74 entre Zaire y Zambia. Zaire siendo los de verde y Zambia los de naranja. Una final que tuvo repetición. Como bien dijimos antes, no existían los penales. La primera final la empatan 2-2. Tienen que jugar un desempate pocos días después para ver quién era el campeón. Y acá vamos a ver a la figura indiscutida, uno de los jugadores más importantes en la historia de Zaire, que es Mulamba, que en esta Copa de África hizo 9 goles. Todavía sigue siendo el récord de goles en una sola edición de la Copa Africana de Naciones. 9 goles hizo en esta competición. 10 en su carrera en la selección, así que otra rareza más del fútbol africano, un tipo que hace 10 goles en su selección, 9 en una sola competición, una cosa increíble. Marcó en la final los 4 goles, los 2 del primer partido y los 2 del segundo partido. Pero bueno, acá estamos en el ataque otra vez de Zaire. Zaire que, como el Congo, ya había sido campeón en el 68 y quería su bicampeonato del 74, ya llamada Zaire. Zaire hoy en día, para los que no están tan familiarizados, es República Democrática del Congo. O sea, República Democrática del Congo asume toda la historia de Zaire como la continuidad, porque básicamente son el mismo territorio que fueron cambiando el nombre. Y bueno, acá vemos el segundo de Mulamba que cerraba la historia. Pero bueno, un Zaire que va a llegar al Mundial 1974, va a ser la gran sorpresa. Y va a dejar algunas perlitas para el recuerdo que, bueno, creo que hablaremos más tarde cuando veamos el Mundial, ¿no? Totalmente. Bueno, muy lindo trofeo la Copa Africana.
La Copa Africana, que para mí es el trofeo más lindo, no ese, sino hoy en día. De hoy en día. El de hoy en día es hermoso. Bueno, y acá estamos viendo lo que fue 1976. Como bien decíamos, ¿no? Marruecos en esta época ya empezaba a pisar fuerte. Primera participación como clasificado, primero que avanza de ronda, primero que llega a una semifinal ahora hace poco. Bueno, era un cuadrangular final, no era una final como se dice final. Llegaba con un punto de ventaja sobre Guinea. Si ganaba o empataba era campeón, si perdía salía segundo. Guinea abría el marcador y dejaba al mundo boquiabierto, porque con este resultado Guinea era campeón, Marruecos segundo. Afortunadamente Marruecos faltando muy poco, afortunadamente digo para los marroquíes, ¿no? Porque me está viendo un guineano, me está puteando, pero digo, afortunadamente para los marroquíes, faltando 4 minutos lograron empatar el partido y llevarse la primera y sorprendentemente única Copa Africana que tienen en su historia. Hace muy pocos días jugaron una final ahí está el gol del empate, un golazo. Hace muy pocos días jugaron la final de local contra Senegal, tuvieron un penal en el último minuto para ser campeones y no lo consiguieron. Una cosa increíble, increíble. Acá, bueno, Marruecos con su primera y hasta ahora única Copa Africana de Naciones. Y ya nos vamos después a lo que fue 1980. En 1978 no tenemos imágenes, pero vence a Uganda 2-0, obteniendo hasta ese momento su tercera Copa Africana de Naciones. La Ghana, como bien decíamos, era conocida como la Brasil de África. No llegaba a que las eliminatorias eran verdaderas carnicerías. Que era eliminación directa, te tocaba contra que te tocaba, 3 rondas y si pasabas, pasabas. Bueno, vimos también Nigeria-Algeria hace poco, una Nigeria que le gana 3-0 a Argelia y otra vez gana, esta vez frente a Libia en los penales ganando 7-6. Ghana que ganaba por cuarta vez la Copa Africana de Naciones, consagrándose hasta el momento como la máxima campeona, título que perdió a manos de Egipto, pero hasta ese momento 4 campeonatos para Ghana, 3 subcampeonatos. Es en un lapso de 16 años Ghana claramente dominaba el continente y, como decía, la rareza de que no vamos a verlo en un mundial hasta 2006. Una cosa increíble. Es más, tenía un jugador que se llamaba Asheb, que le decían Pelé. Para que se den una idea, el nivel que tenía Ghana en la cancha y cómo lo comparaban. Bueno, acá estamos ya con Camerún y Nigeria, año 1984, si no me equivoco. Una Camerún que venía de debutar en los mundiales, una Camerún que, si lo logran ver, no sé si se ven las imágenes, ya cuenta con un tal Roger Mila en su formación, un Roger Mila que era el discutido mejor jugador africano, jugaba en el fútbol francés, un crack que todos recordarán en el Mundial 90 por sus goles y sus bailes. Bueno, Camerún-Nigeria llegando también a una final, Camerún le ganaba 3-1 y conseguía así la Copa de África, la Copa Africana de Naciones, su primera para su historia, y en el 86, como vemos de vuelta, llegaría a la final, pero esta vez va a perder en manos de Egipto por penales, ahí vemos, y Egipto que seguía dando batalla como uno de los máximos ganadores del continente, todavía le faltaba uno para alcanzar a Ghana, que tenía 4 títulos locales, contra los 3 de Egipto que se consagraban en los penales. Esto fue todo lo que fue la Copa de África 74 al 86. Como vemos, nombres a destacar: Egipto, que se mantenía siendo uno de los más importantes, el título de Marruecos, Camerún, que ya sobre los 80 empieza a aparecer y lo vamos a ver también a nivel mundial, y una Ghana que es la máxima campeona africana, jugó muchísimas finales, consiguió varios títulos y no lograba clasificar a un mundial. Bueno, esto creo que podemos hablar algo entendido, Dani. Tenían un cupo a eliminación directa, un mal partido y no llegaba al mundial. Sí, tal cual. Era, bueno, extremadamente exigente y nada, podemos decir que parece en aquellos momentos el mundial era tan reducido, eran 16 equipos que nos hemos perdido de grandes equipos que por una cuestión circunstancial no lograron clasificar, y hablamos de todos los continentes. Yo recuerdo, no quiero errarle en la clasificatoria, pero me parece que fue para el Mundial de Argentina, que Inglaterra e Italia jugaron en el mismo grupo en la clasificación UEFA, y Inglaterra se quedó fuera. O sea, claro, pasaba uno solo, hablamos de 2 campeones del mundo, y por una cuestión de sorteo les tocó el mismo grupo, y bueno, chao, listo, te quedaste en tu casa. Eran solo 16, ¿no? Cuando claro, uno ve los grupos de una Copa del Mundo, o cuando ve los grupos de la vieja Euro, con 16 o con 8,
¿sí? Era una carnicería completa porque ya estaba, no había partidos fáciles. Ni hablar cuando vos jugás una eliminatoria con tantos países y hay un solo cupo para acceder al Mundial. Verdaderamente, ganar el Mundial para los africanos era jugarlo. ¿Sí? Uno también tiene que entender que eso viene siendo de esa manera, y justamente el primero que va a demostrar que eso fue de esa manera lo vamos a ver ahora, que es en 1974, y lo nombraba Nacho como uno de los campeones que vimos recién de la Copa Africana. Cuando terminemos de ver estas imágenes de el Marruecos de 1970 empatando contra Bulgaria, vamos a ver las imágenes de 1974, un poco de este equipo, creo que en su peor actuación, el día que pierde por 9-0 contra Yugoslavia. Tiene toda una historia atrás esto, Nacho. Sí. Seguramente la podés contar, que tiene que ver con después la actuación horrible que vemos contra Brasil, ¿no? Sí. Es el partido que Esto volvió a las tiene... casas. Yo creo que de este partido podríamos armar un podcast entero por varios motivos. Lo que acaban de ver es un cambio de arquero y no fue por lesión. Y lo que acaban de ver es otro gol de Yugoslavia al minuto que entró el arquero. El arquero entró, sacaron y le hicieron un gol, que era el 4-0 en ese momento. Zaire pierde 9-0 con Yugoslavia. Y justo Mulamba, de quien hablamos que fue el goleador de la Copa Africana, se fue expulsado en el minuto 22, después del cuarto gol. O sea que en los 22 minutos iban perdiendo 4-0, habían cambiado el arquero, que es el primer cambio de arquero en la historia de los mundiales que no sea por lesión. Y terminan perdiendo 9-0. Ya habían perdido en el debut en un partido muy, muy reñido contra Escocia 2-0 y habían dejado una muy buena imagen. Pero este partido desata, como bien dijo Dani, ¿no? Las amenazas del presidente de que no pasen un papelón, porque los iba a matar a todos, y no matar como uno puede cantar en la tribuna de los vamos a matar y después no pasa nada. Era matar en serio. Era acabar con la vida de la gente, porque Zaire había perdido 9-0 y le tocaba enfrentar a Brasil. Recordemos, Brasil venía de ganar 3 de los últimos 4 mundiales y el que perdió fue porque lo sacaron a patadas, como le gusta decir a Dani. Bueno, ahí se vio lo de el 3-0, la derrota 3-0 con Brasil, y el jugador que sale a patear el tiro libre, que era para Brasil, lo patea el jugador de Zaire, como diciéndole no nos hagan más goles, que todos lo tomaron como que Zaire no sabía las reglas y se burlaron un montón del fútbol africano. En realidad era una forma de decirles, por favor, no nos metan en el cuarto, porque el presidente de Zaire había dicho que si hacían 4 goles los mataban. Bueno, terminó 3-0, una derrota totalmente digna. Sé que estamos viendo imágenes 78, si quieres ponerle pausa porque tengo la última, que es la de lo que se dijo mucho a los jugadores de Zaire. Zaire, para llegar a este mundial, eliminó, ustedes vieron lo que vimos de la Copa Africana en estos años, eliminó a Ghana, a Camerún y a Marruecos. A los 3 en fila los eliminó para llegar al mundial. Es más, Marruecos, su último partido, ni se presentó porque ni ganando lo podía eliminar. Con lo cual Zaire era merecidamente, se había ganado su derecho de estar ahí, pero lo que se dijo era que eran jugadores muy petizos para la fortaleza física que tenían, sobre todo los rivales europeos. Es más, si ustedes se ponen a googlear, como estuve googleando yo estos días porque quería validar la teoría esa que siempre me pareció muy descabellada, no tiene ningún jugador arriba del 1,78 m en todo el plantel. Y el arquero que entra, el arquero titular medía 1,75 y el suplente 1,69. Con lo cual, claro, era un equipo físicamente... Cubito Cáceres era un gigante al lado de... Claro, me hizo acordar a Terrosa, el arquero central y de River, Ojeda. No me acuerdo el nombre de pila, pero es un arquero muy petizo, pero bueno, obviamente tenía una calidad excepcional. Pero, digamos, era un equipo muy petizo. Estos los jugadores, 1,72, 1,74, 1,75, 1,73, 1,71, que es mi altura, yo no voy a decir que son enanos, pero digo, que no tengas ni un jugador en todo el plantel arriba del 1,80 m, en el juego aéreo o en el juego físico que también proponían los europeos en esa época, y al que estaban acostumbrados argentinos y brasileños también, y uruguayos, Sí, ni hablar. total, bueno, es un gran dato este que da Nacho, que seguramente no lo tenía nadie porque, bueno, es un dato muy preciso y muy rebuscado de la época, pero valida un montón de lo que también, a ver, terminaba pasando en Sudamérica, ¿no? Este del choque cultural de decir, bueno, jugamos acá, jugamos a nuestra manera, y te tocaba ir a un fútbol completamente distinto que se jugaba en esa época se jugaba como se jugaban los europeos, sobre todo en los mundiales en Europa, ¿no? Claro. Por eso, a ver, sacando raras excepciones como fue la de Brasil en el 58 o como terminó siendo la de Alemania en 2014, rompiendo una hegemonía tremenda,
los americanos ganaban en América, los europeos ganaban en Europa y se iba dando un poco medio así. Bueno, esto también marca, bueno, uno de los patrones de aquella época.